Muy buenos días, amigos y amigas. En el nombre de Jesús les saluda el hermano Eduardo, porque siempre voy a ser su hermano Eduardo. Y aunque soy evangelista o tenga el ministerio de profeta, o aunque algún día sea pastor, si Dios quiere, algún día lo soy, pero eso no es mi anhelo. ¿Eh? Mi anhelo es ser un siervo del Señor y un hijo de Dios. Pero si algún día el Señor me llama al pastorado, le digo, heme aquí al Señor. Pero ese no es mi anhelo. Mi anhelo es salvar almas. Amén. Ahora, le doy gracias al Señor porque me da palabra. Fíjese que yo le pido a Dios para predicar esto, hermano. Yo le pido revelación al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo yo no hago nada. Yo no puedo predicar ni enseñar la Biblia si el Espíritu Santo no está en mí y Él no me da tema. O sea, para predicar estos temas, yo necesito el apoyo del Espíritu Santo, el apoyo de Jesús y de Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo si el Espíritu que opera en mí, que es de Dios, me motiva, me inspira a hablar de la palabra. Entonces, el Espíritu Santo me ponía un mensaje en mi corazón por medio de un evangelista. Porque nosotros los siervos tenemos que conectarnos con los otros siervos. Porque hay siervos que son envidiosos y que son contenciosos y que no les gusta recibir palabra de nadie. Pero nosotros los siervos tenemos que, si realmente Cristo está en nosotros, en mí y en ti, vamos a aprender a recibir de otro. Y el Señor me decía, no seas sabio en tu propia opinión. Y eso es para mí y para usted. Porque también tenemos que aprender en humildad y en sabia mansedumbre a aprender a recibir de otros palabras de Dios. Y mire, escúcheme bien. 1 Corintios capítulo 9, verso 13 en adelante. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? 1 Corintios capítulo 9, verso 13 al 14. Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me lo he aprovechado y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál será mi recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente al Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. La Biblia dice, mis amigos y hermanos, bien claro, lo que de gracia recibiste, de gracia entregamos. Cristo nos entregó este Evangelio por gracia y también nos entregó su salvación por gracia. Yo no puedo cobrar por predicar. No puedo cobrar dinero por ungir a una persona. No puedo satisfacerme del dinero y tener beneficios del dinero por esto del Evangelio. La Biblia nos manda a trabajar con nuestras manos. Pablo trabajaba. Y Pablo trabajaba levantando tiendas con Aquila y Priscila. Pedro era pescador, pero él tuvo un llamado de Dios. Y cuando el hombre tiene un llamado de Dios genuino, deja trabajo y deja muchas cosas. Cuando el llamado de Dios es genuino. Pero cuando Dios no lo ha llamado a usted, no deje su trabajo. Cuando Dios no lo ha llamado a usted, no deje su trabajo. Porque si no es un llamamiento de Dios, usted se va a arruinar. Pero cuando es un llamamiento de Dios legítimo, como el que tuvo Moisés, como el que tuvo Pedro, que fue pescador, y Dios le dijo, y ahora traeré pescadores de hombres, usted lo puede dejar si quiere el trabajo. Pero si Dios no lo ha llamado a usted a tener un ministerio genuino de parte del Dios de arriba, no deje su trabajo. Alabado sea Dios. Ahora, escúcheme bien. Le voy a decir una cosa. Porque hay muchos que critican los pastores y los evangelistas y profetas y todo eso, pero sobre todo los pastores. El pastor que trabaja realmente a Dios y tiene un llamamiento legítimo de Dios, puede vivir de las cosas lícitas del templo. Porque la Biblia dice que a los que viven del Evangelio, anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y la Biblia dice bien claro que el obrero es digno de su salario. Alabado sea el Señor. Así que, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Pero también hay que decir que hay pastores y siervos, hermanos, que no le trabajan ni un día a nadie al Señor. Que no le trabajan ni un día al Señor. Que quieren esperar todo fácil, sentado en el templo. Y esos no son dignos del salario del Evangelio. Son obreros que no merecen sueldo. Para que el verdadero obrero y pastor
pueda disfrutar de las cosas sagradas del templo, del diezmo y la ofrenda, ese pastor tiene que tener un llamamiento genuino. Ser marido de una sola mujer, no pendenciero, no dador a ganancia deshonesta, ni tampoco que tenga amor al vino, porque hay pastores que son borrachos, alabado sea Dios, así como hay evangelistas que son borrachos, y borrachos del vino. ¿Sabe lo que yo quiero? Que hayan pastores y evangelistas y profetas y maestros y apóstoles que sean borrachos no del vino para tomar, para curarse, emborracharse, sino que sean del vino del cielo, del Espíritu Santo. Pero lamentablemente en el pueblo de Dios, aunque usted no lo crea, hay pastores y hay evangelistas, y no estoy criticando a nadie, solamente diciendo lo que el Espíritu me dice que diga, que hay pastores y evangelistas, siervos del Señor, que conocen bien la palabra, que se han vuelto a la borrachera y que se han vuelto al adulterio, teniendo y engañando a su esposa. Esto dice el Espíritu Santo. El que ama a su esposa y el que no es áspero con su esposa recibe bendición de Dios. Porque el que ama a su esposa ama a Cristo Jesús. Si tú no amas a tu esposa, no amas a Cristo. Alabado sea Dios. Ahora, escuche mi hermano que me está viendo por este video. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo sabía bien que si no anunciara el Evangelio, como le fue encomendado a él por Dios, había un ay. ¿Qué significa un ay? Un juicio, un lamento. Alabado Dios, alabado sea Dios. Entonces, si yo como evangelista no predico, no practico, no enseño y hago lo que Dios me encomendó, entonces voy a tener que decir, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay de ti si no anunciaras el Evangelio. Alabado sea Dios. Ahora, amigo que me está viendo por este video, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas del Señor sagradas comen del templo y los que sirven al Señor del altar participan? Es necesario que el pastor, que el evangelista y los que trabajan al Señor, específicamente pastor encargado de la obra o guía encargado de la obra, viva de lo que lícitamente es del altar. Y cuando habla del altar, ¿de qué está hablando? De ofrenda y diezmo. Lamentablemente, hermano, muchos siervos con mal testimonio han tergiversado la Biblia. Y lamentablemente ellos han usurpado el nombre del Señor, aprovechándose de la gente, aprovechándose de la buena voluntad del Evangelio, aprovechándose del Señor. Esto recibirá mayor condenación. ¿Por qué, hermano? Porque resulta que si el Señor manda a vivir del Evangelio, los que anuncian el Evangelio tienen un llamado genuino. Pero también hay que entender, mi hermano querido, que si esta persona, sea pastor, evangelista, lo que sea que está encargado de la obra del Señor, no hace la voluntad de Dios, no puede vivir del Evangelio. Porque está llevando a los ciegos, como él es ciego, a que caigan en un hoyo. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces, mayor condenación hay para el pastor o para el guía que ministra en la iglesia y tiene amor al dinero y cree que el dinero es el Dios de él, porque hay muchos, como dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, que empezaron bien, pero dice que fueron traspasados en dolores porque tuvieron amor al dinero. Empezaron muy bien en la fe, amaron a Cristo, sirvieron a Cristo, pero después de esto le entró la vanidad que hace que el hombre, ¿cierto?, no crea en lo de Dios, se aparte de lo de Dios, no haga la voluntad de Dios, sino que empieza a gustarle lo del mundo. Y entre lo del mundo está el amor al dinero. Y eso es una vanidad terrible, porque eso te aparta de la verdadera fe de Cristo. Entonces, hermano y amigo que me está escuchando, a los verdaderos llamados por Dios para ser pastores y ser siervos de una congregación, y trabajan porque tienen llamado genuino de Dios, ellos pueden vivir del altar. Y pueden vivir de las cosas sacrificadas al altar, que son la ofrenda y los diezmos. Esto hay que aclararlo bien. Aunque hay muchos obispos y pastores que se han enriquecido por la fe y por el dinero de la gente que ha diezmado a ese pastor, ofrendado a ese pastor, no va a perder su bendición. Porque lo está haciendo, si lo está haciendo mirando al Señor, va a recibir esa bendición de la obediencia a diezmar y a ofrendar. Pero la gente que sabiendo que hay que hacerlo para Dios y lo hace para el hombre, no recibe ninguna bendición. Porque dar es mejor que recibir. Y Dios bendice al dador alegre, es cierto. Amén. Pero hay obispos y pastores que se han aprovechado de la pobre alma. Y que lo único que quieren es tener iglesias grandes, mega iglesias, iglesias grandes,
para poder enriquecer sus bolsillos y sus vidas y no enriquecer su espíritu y enriquecer el espíritu de la gente que necesita la palabra de Dios. Porque hay mucha alma y gente con mucha fe en el Señor que está buscando una iglesia donde haya un pastor constituido por Dios para que le prediquen el amor, la verdad, la justicia y no el amor al dinero. Alabado sea Dios. Y eso es lo que Dios anda buscando. Si hay un pastor que realmente sea de Dios y tiene llamamiento genuino de Dios, va a tener el corazón de Dios. Porque un pastor tiene que tener el corazón de Dios. Un pastor tiene que tener el corazón de Dios. Para ser pastor tiene que tener el corazón de Dios. Amén. Así que el que tiene un llamado genuino de Dios para ser pastor, al pastorado, que es un ministerio de Dios, uno de los 5 ministerios de Dios, esa persona sí puede disfrutar de la bendición de lo que está ordenado por el Señor a la iglesia, al pastor, que dice que a los que trabajan al Señor en anunciar el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero esos obispos y pastores que no tienen un llamado de Dios, no pueden disfrutar de esas cosas. Porque son amantes a la riqueza y al dinero, al Dios Mamón, al Dios de este siglo, a Satanás el diablo. Y esas personas se deslizan por 8 caminos. Y no aman a las verdaderas almas por amar la alma, sino que aman lo que el alma le puede dar a la iglesia. Alabado sea Dios. Lo que el alma puede darle al pastor con la ofrenda de diezmo. Yo tuve un pastor así, que me exigía los diezmos. 2 pastores tuve así. Y dice, si tú amas a tu Cristo, lo vayas a darle diezmo a la ofrenda y le vayas a darle diezmo y ofrenda al pastor. Correcto. Pero el pastor lo primero que tiene que enseñar es amar a Jesús. Y el pastor lo primero que tiene que enseñar es que la ofrenda y los diezmos es por voluntad propia, no por obligación. Obligación es con el Señor, no con el hombre. Pero no puede obligarlo a entregarle el diezmo y la ofrenda, como diciendo, tenéis que darme el diezmo y la ofrenda. Porque eso a Dios no le agrada, hermano. El diezmo y la ofrenda son del Señor y no vamos a discutir eso, son del Señor. Pero el punto que voy es que hay pastores que en vez de amar a la alma, aman lo que el alma puede darle al pastor, en lo que es materialmente hablando. Alabado sea Dios. Por eso les digo, hermano, que hay muchos pastores que son lobos rapaces, pero también hay otros pastores, y que son poquitos, que realmente aman la obra de Dios, que realmente aman al Señor, aman la alma, y que realmente quieren lo mejor de Dios para sus congregados, para sus feligreses. Amén. Como también hay pastores chanta, hermano. Y esos pastores chanta, esos pastores falsos, no los puso el Señor, los puso el diablo. Y si los puso el diablo, van a ser obispos y pastores, ¿cierto?, codiciosos al dinero y no a la verdad del Señor. Porque cambiaron la mentira, cambiaron la verdad por la mentira. Lo dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 25. Amén. Así que usted tenga bien en claro este mensaje. Que Dios le bendiga y le guarde.